Pero con variaciones, podemos decir que hace 6 meses que estamos muchos de nosotros confinados en casa. En algunos casos solamente la gente sale a trabajar, pero uno de los sectores más afectados son los niños. Se habla que ya se han atendido a más de 100.000 niños en el Ministerio de Salud por trastornos que tienen que ver con la conducta. ¿Qué cosa está evidenciando nuestro sector infantil? Que además tienen que estar en casa, tienen que hacer el colegio en casa, han dejado de ver a sus amigos y están mostrando una serie de cambios en cada una de las familias. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ana Paula Navarro tiene el reportaje. ¿Qué es lo que más extrañas, Mía? Salir a jugar, porque yo no salía acá mucho, pero algunos días yo salía y jugaba y me divertía. También salir al cine con mi abuelita y mi mamá y ver a mi papá también. Mía León tiene 9 años y es una de los más de 9 millones de niños peruanos a los que la pandemia les cambió la vida. Su casa se ha convertido en una especie de fortaleza de la que no debe salir para protegerse del virus. Si ella se contagia, la vida de sus abuelos de 90 y 75 años con quienes vive estaría en riesgo. En casa se cuidan tanto que para recibirnos Mía y su mamá Annie permanecieron con mascarillas todo el tiempo y sus abuelos se quedaron esperando en su cuarto para evitar cualquier tipo de contacto. ¿Qué es lo que más te preocupa de toda esta situación? Que alguien de mi familia se contagie o si se contagia y se pone muy mal. ¿Eso te preocupa? Sí. Para evitar el riesgo de contagio, la mamá de Mía decidió no usar el permiso de paseo diario que decretó el gobierno para que los niños puedan salir de sus casas durante 30 minutos. Lo más lejos que Mía tiene permitido salir es a la puerta de su vivienda. Y así, tras meses enteros sin poder vivir con total libertad, la frustración y los cambios de humor aparecieron. Mía también empezó a contestar. Llegó un momento en el que empezó a contestar, por ejemplo, decía, hazlo tú, pues. O, Mía, ¿qué pasó? Ya, pues, ya, ¿no? Me respondía así, y en un tono, su cuerpo todo expresaba un fastidio, ¿no? Un malestar. Entonces empecé a entender, pues, que ya, de todas maneras, sabemos que estamos dentro y nos estamos cuidando, pero sigue siendo un encierro, ¿no? Y para ellos, que por naturaleza son de movimiento. Cuando hace 6 meses se anunció el estado de emergencia en el país, la señora Annie pensó que sería como tomarse unas vacaciones de 2 semanas. Pero esto no ha sido así. Desde entonces, esta maestra de educación inicial debe sacar tiempo de donde no tiene para compartirlo entre su labor de profesional, su rol de madre y su papel de hija de 2 adultos mayores. Yo soy aquí la columna vertebral, ¿no? Entonces yo no puedo decaer, tengo eso siempre en mi mente, ¿no? Y llorando a escondidas de mis padres, a escondidas de mi hija, para no demostrar que yo también me sentía derrotada. Así me sentía al inicio, ¿no? Entonces, con Mía igual, cuando la veía así, trataba de calmarla, de no llorar frente a ella, pero sí después me iba y me bañaba, por ejemplo, para descargar y lloraba en la ducha. En diciembre del 2018, la pequeña Mía fue diagnosticada con migraña infantil, por lo que tuvo que someterse a una serie de terapias. Una vez controlada la enfermedad, fue dada de alta en marzo pasado. Sin embargo, después de iniciada la cuarentena y el aislamiento social, los fuertes dolores de cabeza regresaron. Frente al estrés que sufría su niña, Annie decidió alquilar una movilidad. Preparó a su pequeña y a sus padres con mascarillas y protectores faciales y se los llevó a la playa. Annie nos cuenta que fue la mejor forma de aprovechar el permiso autorizado por las autoridades de salud. Mirar el mar por unos minutos le sirvió no solo para oxigenar el cuerpo, sino también el alma. No obstante, la migraña no se va fácilmente por las conductas no habituales y su migraña infantil, esta niña que desborda
de cada 5 niños, niñas, adolescentes. Con la pandemia hay estudios internacionales que hacen referencia a que estas cifras se incrementan, que pueden llegar a un 30% más. Un niño que en este contexto presenta conductas no habituales podría estar generando un trastorno psicológico permanente. Por eso es necesario estar alertas. El hecho de que muchas terapias quedaran suspendidas al inicio de la pandemia afectó también a aquellos niños que ya tenían diagnósticos y que dejaron de ser atendidos. José Antonio es un niño que no sale de casa desde que se decretó la cuarentena en el país. Su hogar se ha convertido en su centro de educación, pero también de esparcimiento. A José Antonio le diagnosticaron dificultad sensorial de aprendizaje y lenguaje cuando tenía 5 años. Desde entonces pasó a recibir terapias de lunes a viernes durante todo el año y el progreso en él fue significativo, pero la cuarentena ha generado hoy en él un visible retroceso. El sueño se le empezó a alterar. Él se despertaba en la madrugada, ¿no? Y él duerme solo y empezó... Tengo miedo, nunca había manifestado, por ejemplo, en la noche él podía despertarse, levantarse, ir al servicio o venir hasta la habitación de mi esposo y venir y pasarnos la voz, pero ahora tenía miedo, ¿no? Las oraciones que leía ya de corrido volvió a leerlas por sílabas y le costaba concentrarse. Por eso, de inmediato, estos padres optaron por retomar las terapias, aunque esta vez de manera virtual. Ahora ellos se han convertido en terapeutas. Ya. Y, a ver, sube, ahora, estira, para arriba, sí, estira. En conjunto, como nos daban las pautas de cómo hacerlo, era también investigar. Mucho se ha usado el internet, que eso ahora ayuda un montón. Hemos visto videos en YouTube, yoga para niños, que es justamente para que él haga fuerza, refuerce la parte de todo lo que es musculatura. Pero no solo eso, para distraer la mente de José Antonio y que no extrañe tanto la calle, han intentado de todo. Incluso escenificar un día de cine en casa, pero totalmente vivencial. Armando la cartelera, que la canchita, que la gaseosa, poner todo, hacerle los tickets para la compra, las moneditas, los billetes. Realmente vivencial. Sí, sí. José Antonio nos dice que su presidente ha determinado que los niños no pueden salir. Ahora, ¿por qué no podemos salir? ¿Qué es lo que te han dicho? Me dijo el presidente Vizcarra, no podemos salir porque está infectados. Y hay que cuidarnos. Sí, No nos queremos en nuestra casa. Una situación muy similar vive Krishna Prada. Ella también tenía un diagnóstico antes de la pandemia. Tiene trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Hace 2 meses y después de un retroceso en sus logros pudo retomar sus citas en el Hospital Sabogal, ahora de manera virtual. Pero su mamá asegura que no es lo mismo. Y ella hay momentos en que no avanza, no da, ¿no? Se frustra, por ejemplo, con las tareas. Se frustra, no puede, me dice, no, yo no puedo, se pone a llorar. Entonces eso a mí también me pone mal. Brindar afecto, mostrarnos disponibles, escuchar a nuestros niños, niñas, fomentar que ellos también puedan expresar lo que sienten a través del juego, a través de dibujos, ¿no? Y a la vez también alejarnos de aquello que nos es tóxico, que nos es perjudicial, como por ejemplo esta sobreinformación y de fuentes, como mencionaba, falsas y erróneas que nos angustian y nos perjudican. Y bueno, sí, pues no se manifiesta en ellos pues que en algunos no irritabilidad, frustración, ¿no? Más que todo por el encierro. Un gran número de niños se ha adaptado muy bien a la educación virtual y han encontrado más gusto, sobre todo porque pueden estar con sus papás todo el día. Eso rescatamos de lo positivo, ¿no? Porque los padres están, en este tiempo con ellos, están mucho más tiempo y también pueden ellos observar en sus niños las cosas que de repente no podían hacerlo cuando pues tenían que dejarlo al colegio, tenían ellos que irse a trabajar. Entonces hay que ver eso como positivo, ¿no?
Desde casa son los más pequeños los que están dando una gran batalla a la pandemia, una enorme lección de prevención a costa de mucho sacrificio que nos corresponde retribuir, cuidando su salud mental. Bueno, vamos.